¿Qué tal, chicos? En este video vamos a ver el tema de percolación. Este video tiene por nombre cómo evitar ataques terroristas, infecciones de virus y incendios de bosques. ¿Por qué? Recordemos la definición de redes complejas. Lo siento por los que ya lo entendieron, pero tengo que repetirlo un montón de veces porque el punto, ese paradigma de pensamiento es muy complejo. Volvamos a repetir la cuestión. En nuestro día a día tenemos relaciones entre cosas. Por ejemplo, entre un virus. Un virus se relaciona con todos los infectados que va teniendo. Es decir, tenemos un grupo de virus, tenemos un comportamiento. Igual, por ejemplo, con las personas. Tenemos una persona, dos personas, tres personas. ¿Cómo se relacionan entre ellos? ¿Quiénes de ellos van a ser amigos? Tenemos una relación ahí también. Tenemos, por ejemplo, un bosque. ¿Cómo este bosque está interactuando entre el mismo? Es decir, ¿qué tan conectados está la floresta que tiene? Podemos hablar, por ejemplo, de torres eléctricas. ¿Cómo está relacionado todas las conexiones eléctricas que tiene un país? Cuando nosotros tenemos algo tan complejo, porque realmente eso es muy complejo de saber. Nosotros, ojo, podemos saber la cantidad de personas, podemos saber la cantidad de pueblos, podemos saber la cantidad de bosques, por así decirlo, podemos saber la cantidad de cosas, sí, porque por lo general no es tan grande. Solo somos 7 billones de personas y nuestras computadoras pueden calcular eso. Pero ¿qué pasa cuando estas personas se pueden conectar? Ahí la cosa se vuelve muy compleja porque tres personas pueden, si yo agarro tres trabajadores nuevos en una empresa, estos pueden ser amigos, estos de acá pueden ser amigos, estos dos pueden ser amigos, o no pueden ser amigos, simplemente no se llevan bien y punto. Todas esas posibles relaciones y solo con tres personas. Si son cinco, si son 10, si son 7 billones. Estamos hablando de unas conexiones inmensas. Una vez que esas cosas se comienzan a relacionar, tenemos estructuras complejísimas. Yo sé que muchos de ustedes quizás han visto el Internet en un grafo. Si se habrán dado cuenta, es gigantesco y tiene conexiones por todas partes. Así son las conexiones entre personas. Así es la infección, la expansión de un virus. Así es como está creado un bosque. Así es como se relacionan los animales. Así es como se relaciona una organización. Es por eso que es importante las redes complejas, porque las redes complejas, su función, su única misión es emular esa estructura, es agarrar esa estructura, por ejemplo, una estructura de un virus, cómo se expande usualmente un virus, agarrar esa estructura y emularla, de tal manera que podemos simular miles, millones de casos y ver cómo afrontamos esos casos, es decir, ver el futuro y cómo afrontar el futuro. Ese es el poder que nos da las redes complejas. Y vamos a verlo en este tema que es es percolación, que es un tema importantísimo, porque como dice el título del video, vamos a ver cómo afrontar a los terroristas, a los virus, a los incendios forestales. Este tema es importantísimo porque les va a dar un poder, les puede dar un poder, un control y una seguridad increíble en sus análisis. Vamos ahí. Primero quiero hablar sobre el tema de, como ya les dije, una cuestión es una red compleja que son conexiones que uno no puede calcular, que no sabe cómo se van a desarrollar. O sea, sabe cómo son los vínculos. Por ejemplo, entre persona y persona, sé que un vínculo es una amistad, pero no sé cómo se van a generar esas amistades. Yo sé que entre persona y persona puede pasar un virus a través del aire, etcétera, etcétera. Pero yo no sé, por ejemplo, si esta persona va a ser inmune o va a ser resistente o tiene un hospital cercano. Entonces, la conexión sí la conozco, las personas las conozco, pero no sé si va a existir una conexión entre ellos, sí o no. Y eso me genera topologías, formas. Y esas formas tenemos que analizarlas. Una de las más usuales es la red Lattice. Como pueden ver, es básicamente una cuadrícula, podríamos decirlo así. Y esto es genial para una foto. Si se dan cuenta, si digamos tomase una foto satelital de un bosque determinado, cada uno de estos nodos puede representar un área del bosque, sí, un área del bosque, y podría representar
Por ejemplo, cuántos árboles hay en ese bosque. O si existe en vez de árboles personas. Podemos simular eso gracias a esta red regular. Si se dan cuenta, las redes regulares son sencillas. Sí. Todos los nodos de la periferia tienen 2 conexiones y todos los de adentro tienen 4. Ya está, se acabó. No hay más. Así de simple. Pero es súper complejo. Porque esas conexiones pueden o no pueden existir en una gran cantidad de casos que vamos a ver. Pongamos el caso de nuevo. Tomamos una foto satelital a una parte de un bosque y vamos a hacer lo siguiente. Aquí es que todo está totalmente, todo es bosque, todo es bosque. No hay ningún problema. Pero puede ser que algunas zonas no estén tan pobladas de árboles y otras zonas sí. Puede ser que algunas zonas estén pobladas de gente, por ejemplo, y otras no. Entonces, para simular esos casos, vamos a usar lo que aprendimos en las redes complejas aleatorias, que si no lo han visto, vean ese video. Vamos a usar una probabilidad, 0.2. Entonces, lanzamos un número aleatorio del 0 al 1. Y si es mayor a 0.2, ese nodo no existe. Y si es menor a 0.2, ese nodo existe. Ya está. Entonces, probando, digamos, este nodo existe, este nodo no, ¿sí? La probabilidad nos va a definir. Es decir, agarramos un determinado nodo, a ver, lo voy a sacar un láser, agarramos un determinado nodo, sacamos un número aleatorio, digamos 0.1, ¿es menor a 0.2? Sí, se crea el nodo. Otro número aleatorio, 0.6, ¿el nodo existe? No, porque es mayor a 0.2 y no se crea el nodo. Le estoy diciendo cómo programarlo, ¿eh? Entonces creamos toda una red así. Este es de 4x4. Entonces, cada uno de estos nodos significa que hay una gran cantidad de árboles dentro. Sencillo. Aquí viene lo complejo. Si aumentamos la probabilidad, entonces la cantidad de bosque va aumentando. Hasta que llegamos a un punto crítico que se llama el punto de percolación. ¿Qué significa? Significa que llegamos desde arriba hasta abajo en un gran grupo. O sea, existe un gran grupo que va desde arriba hasta abajo. En este caso es este grupo que pueden ver, darse cuenta acá, que se llama el grupo de percolación. ¿Y por qué es importante esto? Pues imaginemos que hay una tormenta y simulamos un caso de un incendio. Comienza un incendio. Bueno, si está a los alrededores no existe una gran cantidad de árboles, pues el incendio no se va a expandir. Pero si entonces va todo bien. Entonces, si aumentamos la probabilidad, allí un incendio en ese punto del bosque puede ser crítico, porque puede aumentar la cantidad de incendios. Imagínense que en uno de esos nodos que está en forma de árbol, que significa bosque, había personas. Entonces, esto es crítico, porque podemos salvar vidas si simulamos la cantidad de casos suficientes. Aquí es peor. Cuando llegamos a esa probabilidad que está ahí, SP0.593, o sea, 59.3, en la red Lattice, o sea, en esta red cuadricular, por así decirlo, cuando llegamos a ese punto, en este tipo de redes, sucede lo que les dije, percolación. Existe un grupo que va desde arriba hasta abajo, es decir, un grupo crítico que si se incendia nos va a destruir todo. En este caso está destruyendo casi todo. Solo 2 nodos se han salvado. Todo lo demás ha sido destruido. A eso se llama percolating cluster en inglés, ¿no? Es el grupo de percolación, básicamente. Y aquí pues la tormenta gana. Bueno, ustedes dirán, es un incendio, no hay problema. Pero de hecho, por ejemplo, un suscriptor que es de Chile nos comenta que un incendio en el bosque puede ser fatal porque hay muchas personas viviendo cerca de esos bosques o dentro de ellos. Entonces, es importante esto. Simular suficientes casos para poder evitarlos. Ahora, veamos un caso más crítico. Si no fuera un bosque, y si digamos la probabilidad de que exista o no exista es, por ejemplo, poblados, y la probabilidad de 0.25 es que existe un hospital en ese nodo. Y donde en vez de un hospital hay una casita, por ejemplo, en vez de un hospital hay una casita, significa que no hay atención médica cercana. ¿Ya? Esta probabilidad nos está indicando la probabilidad de que existe un hospital en estas ciudades, por así decirlo. Pueblos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa si es que comienza una epidemia? Un virus mortal. Zika, por ejemplo.
¿Qué hacemos? Porque si recordamos lo que pasó con el fuego, va a pasar esto. Todas esas poblaciones afectadas. Porque todos los demás casos, hay hospitales cerca, se puede atender la cuestión, pero ¿y todos los demás que no están cerca? Entonces, este punto de percolación en este caso sería fundamental para saber cuántos hospitales tengo que poner de tal manera que la infección no se expanda tanto o pueda contrarrestarla, o dónde poner un determinado no que me reduzca la probabilidad de que este virus se expanda más. Por eso es importante el punto de percolación. Muy bien. Dentro de la percolación existen tres fórmulas que son muy importantes. Estas fórmulas las vamos a ver en ejemplos, porque un ejemplo es la mejor forma de ver una fórmula, pero las voy a explicar lo mejor que yo pueda. Estos dos son constantes. Como ya saben, por matemática, por los videos de matemática que hemos hecho, una constante es básicamente algo que no cambia si se dan una determinada cantidad de casos. En este punto, el único caso es que sea una red latiz. Si ustedes logran estructurar su problema, por ejemplo un bosque, por ejemplo conexiones entre hospitales, etc., a una red latiz, es decir, esa cuadrícula que vimos al comienzo, pueden usar estas fórmulas. Estas de acá son constantes, así que no van a cambiar. Entonces, lo único que va a variar es la P, que es la probabilidad. Es decir, lo único que ustedes necesitan es poner la P que ustedes quieran, simular toditos los casos posibles. Y estas fórmulas les va a dar lo siguiente. La primera fórmula les va a decir el tamaño de los grupos que no pertenecen al grupo mayor. En este caso, por ejemplo, les va a decir el tamaño de este nodo y de este nodo. ¿Para qué puede ser importante? Más o menos saber, en este caso, el tamaño de los poblados que no van a ser afectados. Por ejemplo, en un virus, pero todo depende, ¿no? Depende del caso, depende cómo estructuras el problema para ser solucionado, depende. Pero es importante, o sea, saber los poblados, el tamaño en el cual los poblados no van a ser afectados es muy importante. O por ejemplo en el bosque, ¿no? Saber qué poblados no, por ejemplo, no van a ser afectados. A eso viene la segunda fórmula. La segunda fórmula nos dice la probabilidad de que un nodo sea afectado. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que, cuál es la probabilidad de que este nodo, por ejemplo, este nodo, pertenezca a este gran grupo de infectados? ¿Cuál es la probabilidad de que ese poblado se infecte? Pues eso se da con esta probabilidad, que es el parámetro de orden. Listo. Esto nos da la probabilidad de que un punto exista dentro de ese gran grupo, que puede ser un incendio, que puede ser un virus, que puede ser, etc. Depende del caso. Y este de acá nos dice la distancia que puede haber entre un nodo y otro nodo dentro del grupo grande. Y esto puede ser útil, por ejemplo, en un incendio para saber, si sabemos la distancia, podemos calcular más o menos el tiempo que nos va a demorar de llegar de un punto a otro. Entonces, sabemos el tiempo que va a tardar en llegar ahí, podemos detenerlo de alguna forma. Por eso es importante esta tercera fórmula. Listo. A ver, un ratito, voy a explicar esto antes. Aquí más o menos va lo mismo que hemos visto anteriormente, cuando el punto de la probabilidad de que exista o no exista o no, los grupos están muy separados y solo tenemos un grupo chiquitito aquí. Pero si la probabilidad es muy alta, como es este 0.7, ya el grupo es demasiado grande, como pueden darse cuenta. Aquí el morado, o sea, los puntos morados representan todo un grupo gigantesco, ¿no? Si un incendio ocurriese en uno de esos puntos, se va a esparcir por todo eso, por ejemplo. Esta acá es la probabilidad, se dan del 0 al 1, como les dije anteriormente. Y esto representa lo que vimos aquí, que es el tamaño de los grupos chiquititos. Si se dan cuenta, los grupos chiquititos van aumentando de tamaño, hasta que llegan al punto de percolación y y la mayoría pertenece a un grupo gigante, que es este caso, por ejemplo, que es este caso de acá. Y ahí los grupos chiquitos bajan porque ya comienzan a meterse dentro del grupo grande. Lo mismo pasa con esta probabilidad de acá, que es esto de acá. Que la probabilidad de que, por ejemplo, una aldea sea infectada es muy baja hasta que llegue el punto de percolación donde sube demasiado alto. Y por eso es importante el punto de percolación, porque nos dice el punto clave donde todo va a acontecer. El fuego, el virus, un ataque terrorista, que vamos a ver en el siguiente caso. Ahora, muy bien, hemos visto el caso en el cual algo se expande, pero ¿qué pasa si algo se destruye?
que puede ser un caso de un apagón. Y eso se llama inverse percolation, que es el caso inverso básicamente. Entonces, si ustedes logran modelar su red eléctrica de su país así como una cuadrícula, podemos tener algo interesante. Si viene un terrorista y viene a atacarnos, digamos que tenga un éxito tanto de destruir uno de estos de 0.012, una probabilidad muy baja de que se baje ese nodo, pues no va a afectar mucho esta red, porque igual estos, por ejemplo, van a estar conectados así, entonces van a seguir teniendo energía. Pero ¿qué pasa si la probabilidad es un punto crítico? Este es un punto de percolación, pero es percolación inversa. Vamos a ver qué significa, pero quiero que vean el caso. En este caso, esta red eléctrica que está en verde, con esta red eléctrica negra no tienen conexión. Tampoco con la amarilla, tampoco con la azul, tampoco con la negra, tampoco con la negra. Entonces, ¿qué pasa? Algunas de estas zonas van a estar apagadas. Apagón. Sé que son varios puntos en los cuales se ha tenido que destruir en este caso, pero puede ser que existan muy pocas conexiones o que muchas de estas conexiones que están viendo acá realmente no existan. Digamos que solo existe esta, todos los demás no están existiendo, entonces simplemente se destruye ese punto. ¿Y qué hacemos? Un terrorista puede dejar sin luz a toda una ciudad. Recuerden, la cuestión es que ustedes entiendan un problema y lo traten de estructurar a una red compleja. Entre más vamos avanzando, más casos vamos a poder emular, pero por el momento ya están emulando casos muy interesantes. Pero ¿por qué el punto de percolación es distinto al anterior? Porque en este caso estamos sacando nodos, no estamos creándolos. Este es un caso real, ¿no? Es de Norteamérica que tuvo un apagón. Imagínense, Toronto, Albany, Montreal, Ottawa, Detroit, Cleveland. Chao. De un momento a otro. Cuando nosotros hablamos de percolación inversa, simplemente tenemos que invertir la probabilidad. Entonces, si ustedes restan 1 menos la probabilidad anterior, que era 0.539, van a obtener esta, que es el punto, que es la percolación inversa, 0.407. Simplemente es una resta, 1 menos el anterior, que era, que era 0.593. Simplemente es una resta, 1 menos eso. Porque ahora le estamos haciendo la cosa inversa. Estamos quitando nodos, no estamos agregando nodos. Listo. Como yo les dije anteriormente... Estos de aquí son constantes. Entonces, si son constantes, son valores definidos, ¿ya? Sí. Si la red es una de 2 dimensiones, como lo que le mostré al inicial, estas son las constantes. Esta, y el punto de percolación es este, que ya les había mostrado anteriormente. Pero si fuera de 3 dimensiones, serían estas las constantes. Y el punto de percolación es mucho menor. Ojo, es mucho menor. A medida que se han agregado más nodos, más conexiones, el punto de percolación es menor. Es decir, que se puede atacar mucho más con menos. Eso es importante. Igualito, pero ¿qué pasa cuando es más de 6 dimensiones? Es cuando así que está altamente conectado la red. Entonces esas constantes se mantienen como 1, 1 y 1 medio. ¿Va? Les he dado los valores de estas variables de aquí, dependiendo del caso. Si es de 2 dimensiones, 3 dimensiones, y si es de más de 6 dimensiones, ya bueno. Muy bien, eso ha sido todo, espero que les haya gustado. Recuerden darle like, suscribirse, búsquenos en Facebook, estamos en Instagram, pronto estaremos en Twitter, búsquenos como un analista peruano. Estén listos para el sábado y el domingo que tenemos streaming. Ahora, pero esto pasa en 2 dimensiones, 3 dimensiones, pero ¿qué pasa con redes aún más complejas? ¿Qué pasa si quiero emularlo aún más? Quiero emular más exactitud, quiero ser más certero en mis predicciones. Pues si quieres ser eso, tenemos que estudiar aún más. Y ahora viene lo que es Small World and Scale Free are coming. Espero que les haya gustado y estén atentos porque vamos a poder emular más cosas todavía. Este es un pequeño caso, pero creo que ya han podido notar la importancia. Chau, chau.